Venezuela ha seguido en el centro de todas las miradas. En la comunidad internacional ha habido pronunciamientos de la Unión Europea, no pueden convalidar de ninguna manera a Maduro, entre otras cosas porque no muestran las actas, mientras que se ha sabido de graves denuncias, gravísimas denuncias sobre persecuciones. Algunos llegan a llamarlas literalmente cacerías, especialmente de gente muy joven en las calles de Caracas y en algunos otros puntos del país. Hay testimonios importantes en las últimas horas. Se hizo esperar bastante, pero finalmente llegó, aunque hay un análisis bastante crítico de esas palabras que ha hecho su santidad, el Papa Francisco. Rivolgo un accorato appello a tutte le parti a cercare la verità e ad esercitare moderazione, ad evitare ogni tipo di violenza. Fernando González, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pepe. Y ahí te veo perfectamente, pero no logro escucharte. No sé si hay algún sistema que está muteado o cuál será el cuadro de situación, pero no te estoy escuchando. Verte te veo perfecto y empiezo a ver también que estabas hablando, pero no te puedo escuchar. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora perfectamente. Fer, ahora vamos. Sí. Bueno, perfecto. Te digo, Pepe, que mencionabas al Papa Francisco, bueno, y al otro pronunciamiento, ¿no? Importante sobre Venezuela, que fue el de la Unión Europea, un documento que se conoció ayer mismo, el domingo, y que había anticipado Josep Borrell, que es el alto comisionado de la Unión Europea, el dirigente socialista español, pero hasta ahora no había documento formal, que es lo que hubo ayer. Tan fuerte pegó este documento, esperado, ¿no? Tardó un poquito la Unión Europea en hacerlo porque se tomó una semana exacta para pronunciarse sobre las elecciones de Venezuela, que Nicolás Maduro le contestó ayer mismo. Son una vergüenza, dijo Nicolás Maduro, criticando no solo a la Unión Europea como organismo, sino también a Josep Borrell, el alto comisionado. Detrás de este documento están varios gobiernos, Portugal, España, Grecia, Alemania, bueno, varios países europeos que ya se habían pronunciado a título personal y que habían pedido que el gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, mostrara las actas de la elección, actas que hasta ahora no se han mostrado nunca y que difícilmente pueda mostrar por todo lo que se está viendo. Bueno, allí está, eso ha generado también un problema interno en España porque Pedro Sánchez pidió los datos verificables del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que el socialismo tiene a un dirigente muy metido dentro del chavismo, que es José Luis Rodríguez Zapatero, y que tiene a dos aliados del socialismo como Sumar, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, como Podemos, de Irene Montero, que es diputada europea, que habían pedido reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Bueno, Pedro Sánchez y también Yolanda Díaz e Irene Montero dieron marcha atrás y ahora exigen las actas y piden que el gobierno de Nicolás Maduro pueda dar pruebas de que ha triunfado en la elección, lo que parece bastante difícil hasta ahora. Esta es la situación en Europa, Pepe. Crece el rechazo a la definición que ha hecho Nicolás Maduro de la elección y sobre todo al complemento de la represión, los detenidos, los perseguidos y los muertos que ha habido en estos días en Venezuela. Otra dirigente que ha pedido que se muestren las actas, pese a su clara cercanía con el régimen chavista, ha sido la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. También es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales, en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. Fernando, hay algunos analistas internacionales que dicen que la expresidenta se quedó a mitad de camino porque no condenó al régimen chavista
pero le pide que muestre las actas para salvar el legado del chavismo. Le respondió, entre otros, Diosdado Cabello, diciendo que el legado del chavismo está perfectamente a salvo, que no se preocupe por eso. Sí, aparte del legado del chavismo, digo, si uno mira en perspectiva lo que ha sucedido desde fines del siglo pasado hasta este 2024, Pepe, obviamente es ¿no? El legado del chavismo es sostener como sea al gobierno del chavismo en el poder, mediante lo que decíamos, los mecanismos de represión, persecución e incluso de asesinato de los dirigentes y de los activistas opositores. Esto es lo que está sucediendo. Sí, ha quedado a medio camino Cristina, como están a medio camino Brasil, Colombia y México, ¿no? Que están intentando a través de los cancilleres una gestión para ver si se puede lograr una solución política a este tema con el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual parece imposible porque Venezuela se ha transformado también en una grieta en donde una serie de países liderados por la Argentina y el gobierno de Javier Milei no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro. Entre esos países obviamente está Estados Unidos y países que están a favor del resultado que dio a conocer Maduro, como Rusia, China, Corea del Norte, Nicaragua y obviamente Cuba, ¿no? Los países que están en el régimen comunista y que han reconocido este resultado. Así que esta es la cuestión. Ha quedado en el medio Cristina, como han quedado los gobiernos que han sido aliados moderados. Lo mismo le sucede a España, Pepe, y por eso está en una complicación política de la cual todavía no puede salir. Y mientras tanto, quienes quedan en el medio, en la peor de las situaciones, son los ciudadanos venezolanos. De ese tema habló Leopoldo López. Mira, yo creo que el país tal como está es insostenible. ¿Cuánto tiempo va a durar la dictadura? No lo sé. No puedo decir si son días, semanas, meses, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ya con lo ocurrido el día domingo todo el mundo está claro. Porque una cosa es sentirse mayoría y otra cosa es saberse mayoría. Ya el pueblo que no quiere a Maduro se sabe mayoría. Y es como levantar el telón de la realidad de muchos rincones del país que durante años habían sido controlados por el chavismo, que votaban por el chavismo, hoy en día están 80% en contra. Y esa realidad Maduro la quiere contener con represión, con cárcel, con miedo, con terror, pero ya hemos estado en estas posiciones en el pasado y hemos sabido enfrentarnos y superarnos. Yo te puedo decir que el espíritu de lucha del pueblo de Venezuela y del liderazgo ha estado siempre allí y por eso es que logramos llegar al 28 de julio con esa fuerza y con ese liderazgo y con esos resultados. La situación económico-social de los venezolanos es realmente muy, pero muy complicada. Carecen de servicios básicos, ganan dinero que son realmente cifras espantosas. Se está hablando de $3, de $5 en algunas especialidades. Nosotros en el transcurso del programa Conectados, en CNN en español, hablamos con Juan Navarrete. Juan Navarrete es abogado venezolano, quien fuera uno de los fundadores precisamente de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, y nos dijo lo siguiente. Venezuela desde el 2013 ha tenido que atravesar lo que se define por los organismos de Naciones Unidas como lo que es una emergencia humanitaria compleja. ¿Qué es una emergencia humanitaria compleja? Es un fenómeno multidimensional donde se afectan los derechos humanos, desde los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y que en su gran medida tienen gran sensibilidad en el caso venezolano de ser una afectación vinculada a la dificultad de acceder al derecho a la educación y el derecho al salud. Vemos que niños se mueren por falta de trasplantes, vemos que muchas personas, madres gestantes, no pueden tener el derecho a la gestación en hospitales seguros y tienen que emigrar a Colombia. Y por otro lado está el contenido de entender que esta circunstancia es la que genera la migración masiva de las más altas del mundo después de Siria y lo que está ocurriendo hoy en Rusia y Ucrania, en términos de que tenemos 8 millones de personas venezolanas migrantes y refugiadas en el mundo. El doctor